Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy vamos a hablar de un criterio recientemente fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que incluso se transmitió en sus sesiones en vivo y que ha causado algunos comentarios. Y se trata de un criterio que tiene que ver con las devoluciones y el pago de los intereses que se encuentra aparejado con esta obligación de las autoridades. Vamos a poner un poco de contexto primero. Cuando nosotros hablamos de devoluciones, podemos hablar de dos tipos: las devoluciones de los saldos a favor y las devoluciones de los pagos de lo indebido. Una devolución de un saldo a favor es cuando tú, al presentar la declaración, determinas que en vez de resultarte un saldo a pagar, tienes un saldo a favor porque posiblemente los pagos provisionales o las retenciones que te hicieron durante el ejercicio o durante un periodo resultaron mayores al cálculo final de la contribución, dependiendo de la contribución de que se trate. En el caso del pago de lo indebido se puede generar por diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando tú pagas una contribución a la que no te encuentras obligado, que no eres sujeto obligado de pagar esa contribución, si tú la pagas, eso es un pago de lo indebido. O bien, cuando al contribuyente le determinan un crédito fiscal y él impugna este crédito fiscal porque está inconforme, pero para efectos de no encontrarse obligado a garantizar o con la finalidad de detener los actos de ejecución, los actos de cobro por parte de las autoridades fiscales, el contribuyente va y paga esta cantidad, este crédito fiscal. En el momento en que la resolución, ya sea de un recurso o de un juicio, ya sea del juicio contencioso o incluso un juicio de amparo, resuelve que este crédito fiscal efectivamente es ilegal, entonces el pago que el contribuyente hizo se vuelve indebido, porque el contribuyente hizo un pago de un crédito que se encontraba vigente, aunque estuviera impugnado. Y en el momento en que se resuelve a favor del contribuyente, es decir, que se declara que el crédito fiscal es nulo, en ese momento se convierte en un pago de lo indebido. El contribuyente pagó algo que indebidamente fue determinado. Entonces, estos son los dos supuestos que tenemos de una devolución. Ahora, cuando la autoridad va a resolver una solicitud de devolución, tiene principalmente tres obligaciones. La primera de ellas, resolverla dentro de un plazo de 40 días hábiles. La ley le obliga a la autoridad a resolver en ese plazo de 40 días hábiles. Y la resolución implica efectuar la devolución, no solamente emitir una resolución en la cual se pronuncie si procede o no. Cuando la cantidad que solicitamos, Jorge, no procede totalmente, no procede en su totalidad, entonces la autoridad puede devolver de manera parcial, es decir, devuelve una cantidad y hay una cantidad que no se devuelve completamente y la autoridad tiene que justificar, tiene que fundar y tiene que motivar por qué solamente te está devolviendo una parte del total que solicitaste. Si la autoridad te devuelve totalmente, es decir, la cantidad que tú le solicitaste te la devuelve, no forzosamente tendrá no forzosamente tendrá que resolver, no forzosamente tendrá que emitir una resolución, puesto que te está resolviendo de manera favorable. Entonces, el contribuyente tiene que estar pendiente, una vez que presenta una solicitud de devolución, de que la devolución sea efectuada o no, así como debe estar pendiente también de las notificaciones que puedan llegar al buzón tributario, porque si la autoridad la niega total o parcialmente, por ahí le va a notificar. Entonces, la autoridad, como primera obligación, tiene que resolver en un plazo de 40 días hábiles y no forzosamente tiene que notificar una resolución, porque si autoriza de manera parcial, entonces quiere decir que lo demás está siendo rechazado y en esos casos te va a notificar. Pero si te autoriza de manera total, no en todos los casos te va a emitir una resolución. Segunda obligación que tiene la autoridad. La autoridad tiene que devolverte la cantidad que le solicitas a valor presente. Quiere decir que la autoridad va a actualizar el monto de esa contribución, de ese pago de lo indebido, a la fecha en que te lo vaya a devolver. De la fecha en que lo pagaste a la fecha en que lo vaya a devolver. La autoridad tiene que restituirte la cantidad que tú pagaste.
Finalmente, la tercera obligación es que si la autoridad no realiza la devolución en este plazo de 40 días hábiles, Jorge, entonces, y solo entonces, la autoridad, por concepto de mora, como una sanción a su negligencia de resolver dentro del plazo de 40 días, tiene la obligación de pagar intereses. Lo que nosotros le llamamos recargos al pagar nuestras contribuciones, que es la mora en el cumplimiento de una obligación, si la autoridad se demora en efectuar la devolución, entonces también está obligada al pago de intereses. Ahora sí, habiendo dicho este contexto, el criterio que fija la Suprema Corte de Justicia tiene que ver cuando el contribuyente paga un crédito fiscal. La resolución por la cual se resuelve la legalidad del crédito determina que este crédito fiscal es ilegal y entonces el contribuyente solicita la devolución. En estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver que en términos del artículo 22A del Código Fiscal, no procede el pago de intereses cuando las personas contribuyentes obtienen una sentencia que declara nulo un crédito fiscal si en el caso no existe de manera expresa y directa una devolución de pago de lo indebido. ¿A qué nos referimos? Dice la Suprema Corte de Justicia que a menos que en una resolución o sentencia se estuviera señalando que además de la nulidad del crédito fiscal, tiene que efectuarse la devolución de la cantidad pagada indebidamente, a menos que así suceda, las autoridades fiscales no tienen la obligación de pagar intereses, así de manera automática no. Y eso, aunque se escuche un poco incorrecto, es lo que dice la ley, porque debemos tener en cuenta, estimado Jorge, que el pago de los intereses se genera por la demora en que incurre una autoridad en cumplir con estos 40 días hábiles, para efectuar su devolución. Pero no se genera únicamente porque el contribuyente haya pagado un crédito fiscal y ahora la autoridad deba devolver. En todos los casos, y eso hay que dejarlo muy claro, si el contribuyente paga un crédito fiscal y le va a solicitar a la autoridad que se lo devuelva porque el crédito fiscal quedó nulo, en todos los casos la autoridad tiene que devolver la cantidad actualizada. Pero el pago de los intereses únicamente va a proceder en los términos de ley cuando la autoridad se demore más del plazo de 40 días hábiles que tiene, o bien que una vez que tú solicitaste la devolución, si la autoridad te lo llega a negar y tú tienes que proceder a un juicio contencioso para efectos de defender tu derecho a la devolución, en esos casos sí, la autoridad está obligada a pagar intereses. Entonces, no en todos los casos funciona de forma automática que la autoridad se encuentre obligada a pagarte intereses. No es un derecho del contribuyente aparejado a que el contribuyente haya pagado una cantidad de forma indebida. El derecho del contribuyente es a obtener la devolución de la cantidad que proceda en cantidad actualizada, es decir, a valor presente. Pero los intereses, eso es lo que nos debe quedar muy claro, es que los intereses se generan por la demora de la autoridad en resolver la devolución o bien en la demora que se ha generado por la posible negativa que hace que el contribuyente tiene que resolver ante un tribunal en un juicio o en un recurso. Pues, estimado Jorge, este es un criterio que me parece importante comentar y el mensaje para nuestros amigos el día de hoy es que tengamos en cuenta, sobre todo en nuestros procedimientos de solicitud de devolución, pues verificar las tres obligaciones de la autoridad. La primera, que verifiquemos que la autoridad devuelve dentro del plazo de 40 días hábiles. Segunda, que la cantidad que nos devuelve se encuentre actualizada a valor presente. Y la tercera, que en caso de que la autoridad no haya devuelto dentro del plazo de 40 días hábiles, entonces sí estamos nosotros en posibilidades de exigir que la autoridad nos devuelva con el pago de los intereses generados por esa negligencia en resolver oportunamente. Pues, estimado Jorge, con muchísimo gusto nosotros estamos para servirles a nuestros amigos en asesoría y en defensa en materia fiscal especializada a través del teléfono 6628-470839 o pueden también contactarme a través de mis redes sociales con mi nombre, Mario Herrera Telles. Estamos a sus órdenes y con muchísimo gusto los apoyamos, estimado Jorge. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.
Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.